Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y en esta ocasión les dejo estas ricas paletas tropicales que son hechas con crema de coco y fresa. Y aquí les dejo los ingredientes por si gustan prepararlas. Aquí están los ingredientes que vamos a ocupar. Es una crema de coco de 480 gramos. También una lata de leche evaporada Carnation Clavel. También vamos a ocupar lo que es una taza de fresas. Esta es la taza en la que yo la medí, es una taza medidora. Y también ocuparemos vasitos de plástico del 5,5 y palitos de madera. Pueden utilizar los que ustedes gusten, hasta los moldes de paleta normal. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a licuar la leche evaporada. Aquí, como mi vaso es chico de la licuadora, lo que voy a hacer es ponerle la mitad de los ingredientes para que vayan licuando y vaciarlo también para que pueda licuarse lo demás. Aquí mientras tanto fui poniendo los vasitos. Ya licué lo primero, que fueron la crema junto con la leche evaporada, y voy a volver a vaciar la leche evaporada junto con la crema de coco, y ahora le voy a agregar la fresa. Aquí se la vamos a vaciar. Es solamente una taza. La fresa yo ya la tenía lavada y desinfectada. Y la vamos a llevar a licuar perfectamente. Si ustedes gustan, le pueden agregar un chorrito de lo que es esencia de vainilla. Aquí también yo lo que hice fue agregarle unas gotitas de color vegetal rojo para que le dé un poquito más de tono a lo que es la paleta. Fueron como unas 2 gotitas y ese fue el color que quedó. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a vaciar lo que habíamos licuado primero, que era la crema de coco junto con la leche evaporada. Aquí le voy revolviendo bien. En cierto modo quise dejarle un poquito así que se viera como unas partes blancas. En unas paletas sí dio ese efecto y en otras no. Y ahora vamos a vaciar la preparación a los vasitos. Aquí tenía aproximadamente unos 8 vasos, pero vi que pues ahora sí que cabían en otros 2-3 vasitos y los fui agregando. En total fueron como 11 los que quedaron, y como ya quedó un poquito menos, pues así los dejé. Y pues miren, aquí esta es la terminación. Lo dejé prácticamente toda la noche. Y así fue como me gustó la presentación para mostrárselo, con coco rallado y mitades de fresa. Pues bueno, que espero que les guste, las preparen, me regalen su like, compartan si es que les gustó la receta. Hola, ¿cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar unas ricas paletas de, sí, como se ve, de galleta Oreo. Lo que vamos a necesitar es palitos de madera para paletas, una taza y un cuarto de azúcar, la cantidad necesaria de galletas Oreo. Aquí tengo 2 paquetes que son de 6 galletas cada una cucharadita de vainilla, vasos o moldes para paleta. Estos son moldes, vasos de plástico del 5,5. Aquí tengo medio litro de Coffee Mate sabor avellana. Lo pueden utilizar del normal, del original. Y aquí tengo 1 litro de leche. Y vamos con la preparación. Lo primero que haremos es aquí juntar lo que es el Coffee Mate, la vainilla y el azúcar. Lo vamos a diluir perfectamente. Aquí le cambié de molde, ahora lo cambié a un traste más hondo para que me cupiera. Y entonces le voy a vaciar el Coffee Mate, que con esto va a hacer que quede más cremosito. Ahí está. Le movemos un poquito en la caja para que desaprovechemos todo. Ahí está. Entonces nos va a venir como 1,5 litros.
Le vamos a agregar el azúcar y la cucharada de vainilla. Pues ya aquí están todos los ingredientes, lo que es la leche, el coffee mate, la azúcar y la cucharadita de vainilla. Aquí ya lo revolví todo. Y mientras tanto también ya partí en pedacitos la galleta. Y vamos a empezar a hacer pues las paletas. Vamos a hacer más o menos como unas 6 al principio y conforme vayamos viendo vamos yo pienso que van a salir como unas 10, de 8 a 10. Entonces ponemos los vasitos mientras hacemos espacio para que podamos. Aquí empezamos. Está doble, le está haciendo trampa. Ahí está. Entonces le vamos a hacer es ponerle unas 2 o 3 galletitas en la parte de abajo, unas 3. Ahí están. Aquí también. Más o menos. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarles la leche. Pues aquí ya están, ya terminé. Les puse, como eran 6 paquetitos, en la parte de arriba le puse otras galletitas, pero no me alcanzó para toda la leche, entonces la demás la hice paleta así normal. Y entonces los metemos a refrigerar y ya hasta que pase más o menos una hora, hora y media, cuando vean que empieza a cuajar, le vamos a poner el palito para que quede derecho. Entonces esperamos unas horas. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy vamos a preparar unas ricas paletas heladas de coco. Lo que necesitamos son 2 tazas de leche entera, media taza de coco rallado, 3 cucharadas de azúcar, 1 taza de crema de coco y también una cucharadita de esencia de vainilla. Y ocuparemos unos vasos de plástico o moldes de los que ustedes usen y palitos de madera. En esta ocasión yo estoy utilizando esta crema de coco. Y pues lo primero que vamos a hacer es hidratar el coco en la leche para que así pues ahora no quede tan seco. Y así es como lo voy preparando, le voy disolviendo o más bien le voy vaciando el coco en la leche y ahí lo voy a dejar aproximadamente por 10 minutos. Ya que está listo, lo voy a vaciar en un molde más grande o en un bowl, depende de ustedes, y le voy a vaciar lo que es la azúcar o el azúcar, la esencia de vainilla y le voy a revolver muy bien. Ya que esté muy bien revuelto, le voy a agregar lo que es la crema de coco y revolviéndole perfectamente para que todos los ingredientes queden perfectamente unidos y así podamos disfrutar a nuestro gusto nuestras riquísimas paletas heladas de coco. Recuerden que hay que probar de azúcar porque luego a veces ya estando congeladas pues están desabridas. Ya que terminamos de revolver muy bien, lo que vamos a hacer es que le vamos a vaciar a los vasitos. Aquí yo utilicé una cuchara, pero pueden utilizar también ustedes un cucharón o directamente del molde, que fue lo que yo hice, pero ya al término de que pues ahora sí que ya iba a terminar de llenar los vasitos. Aquí en esta ocasión me salieron 8 vasitos y pues como les comentaba, la medida es aproximadamente de 4 centímetros, es más o menos lo de mi dedo. Entonces aquí también ustedes pueden ponerle lo que es papel aluminio o papel plástico transparente para que le puedan poner el palito. Esto se utiliza más bien por si no tienen o están al pendiente de las paletas. Yo lo que hago es que las meto al congelador. Ya que las metí al congelador, espero unas 2 horas o 3 para que empiecen a endurecerse. Ya que está listo eso, le meto el palito.
pero si ustedes no tienen el tiempo de estarle checando, pues pónganle el papel aluminio y así ya le ponen el palito. Y así las metemos al congelador para que se endurezcan y queden muy ricas. Entonces las metemos al congelador. Ya aquí es como la tenemos. Y aquí están desmoldadas nuestras paletas, listas para disfrutarse. Y lo único que hice fue sumergir el vaso en un poco de agua natural, agua de, ahora sí que de llave. La sumergí un poco y ahí fue donde ya las pude sacar. Bueno, espero les guste la receta. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. Adiós. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y en esta ocasión les traigo estas ricas paletas de mango con chamoy y chile miguelito, que es un chile en polvo. Quedan deliciosas y estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Aquí tengo los ingredientes, que son 2 mangos petacones que yo ya los tengo aquí pelados y rebanados, el chilito miguelito, un mango petacón que yo tengo hecho en cuadritos, el jugo de 3 limones, 2 tazas de agua, 1 taza de azúcar y también vamos a ocupar esta salsa tipo chamoy, que es la que ocupamos. Esta marca es muy vendida aquí en Querétaro. Palitos de madera y vasos desechables de plástico del número 5,5. Les ofrezco una disculpa porque la verdad no sé cuántas onzas serían. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a licuar las 2 tazas de mango junto con las 2 tazas de agua, el jugo de limón y la taza de azúcar. Entonces aquí lo vamos vaciando. Aquí no quería caer un pedacito de mango. Entonces le agregamos las 2 tazas de agua, el jugo de limón y la taza de azúcar. Lo vamos a llevar a licuar perfectamente todo. Ya que lo tenemos licuado, ahora lo que vamos a hacer es que en los vasitos, yo aquí les voy mostrando más o menos cómo se van preparando y ya vemos cuántos nos van a quedar al final. Aquí le voy agregando a lo que son los vasos aproximadamente 1 cucharadita cafetera de lo que es el polvito miguelito. Enseguida lo que voy a poner va a ser el mango, que yo ya lo tengo en cubitos. Aquí es más que nada, yo le estoy poniendo 3 pedacitos a cada vaso, más que nada para ver cuánto es lo que le quedaría para los demás y no se queden sin nada, pero la verdad quedan muy rico con el mango. Aquí me atrevería a decir que ocuparían 2 mangos para lo que es, ahora sí que el relleno. Aquí ya le puse el mango, ahora lo que voy a hacer es ponerle lo que es la salsa chamoy. Aquí es a su gusto también. Es aproximadamente 1 cucharada por cada vaso. Ahí está, le vamos poniendo. Uno se me fue un poquito más, otros es un poquito menos, pero es ahora sí que más que nada lo que ustedes gusten. Nosotros les ofrecemos una sugerencia y ustedes pueden adaptarlo a lo que ustedes gusten. Aquí es donde ya le voy a vaciar lo que es el mango. No lo voy a llenar completamente, le voy a dejar un poquitito hasta antes del borde. Así es. Con mucho cuidado. Aquí vemos cómo se unen el mango con lo que es el chamoy y el miguelito. Entonces aquí ya terminé. Ya que le terminé de vaciar lo que es el mango, lo que le voy a poner otra vez es aproximadamente 1 cucharadita de
otra vez de Miguelito. Aquí también le voy a medir lo que es la salsa tipo chamoy, más que nada para que no se vaya a derramar en el vaso. Es aproximadamente una cucharadita de esas cafeteras, es lo que le estoy agregando aquí. Muy bien, entonces como me quedaron también, me quedó más mezcla de mango, también empecé a hacer otras paletas. Aquí les puse de nuevo otra vez el Miguelito, el mango en cubos, el mango licuado, volví a poner Miguelito y lo que fue el chamoy. Entonces me sobró bastante mango y lo que hice fue otro vasito, pero ahora sí ya como un poquito menos de chamoy, y después los llevé a congelar, prácticamente fue toda la noche, y les puse ahí el palito para que pues estuvieran derechitos. Y pues bueno, eso es todo. Espero les guste, nos vemos hasta la próxima, que estén muy bien. No olviden suscribirse, que es gratis, darle clic a lo que es la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba videos. Aparte, denle like y compartan para que más gente conozca el canal y sigamos creciendo. Nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima. Adiós.